Buenos días a todos. He visto por ahí algunos de mis alumnos de la Escuela de Agrónomos, pero pocos. O sea que yo voy a hablar de agricultura contemporánea y biotecnología hacia una intensificación sostenible. Una cuestión que me preocupa enormemente son los datos de la población. La población del planeta aumenta extraordinariamente. Estamos ante una burbuja poblacional. En 1880 éramos solamente 880 millones de personas. Hoy somos más de 6.500 y en 2050, que para vosotros está a la vuelta de la esquina, yo posiblemente estaré criando malvas, como suele decirse, va a haber más de 9.000 millones de personas. ¿Cómo alimentar a toda esta población en las condiciones en que nos encontramos? Es decir, vosotros pensar que la mayor parte de las ciudades se asentaron en zonas próximas a los ríos, en zonas fértiles, y a partir de ahí ha ido creciendo. Eso quiere decir que la expansión de las ciudades ha ido mermando terreno agrícola extraordinario. Por otra parte, tenemos una serie de problemas que se han ido agudizando en los últimos años, como pérdidas de terreno agrícola no solamente por la expansión de las ciudades y de las carreteras y de los medios de comunicación, sino que también ha habido problemas de cambio climático que se van a ir agudizando en el futuro, y la escasez de agua y la escasez de terreno agrícola va a ser cada vez más importante. De aquí a 2050, son datos de la FAO, tenemos que aumentar el rendimiento entre el 70 y el 100% en cuestiones agrícolas, sin aumentar la superficie agrícola. Esto quiere decir que el reto es verdaderamente enorme y un objetivo importantísimo es aumentar el rendimiento de las cosechas y veremos a ver cómo lo hacemos. Nuestra alimentación ha ido cambiando, no voy a entrar en detalles, pero hace 12.000 años el hombre se hizo agricultor, inventamos la agricultura, más o menos. Lo que llama la atención del proceso del invento de la agricultura, del Neolítico, es que la domesticación ocurrió más o menos en distintos lugares del planeta. Se domesticaron un cereal y una leguminosa conjuntamente en casi todos los sitios y se seleccionaron las mismas cosas, sin estar en contacto en absoluto. Es decir, en Asia se domesticó el arroz y la soja, por ejemplo, en el creciente fértil cerca de lo que luego vino a la cuenca mediterránea, el trigo y las lentejas, en distintas zonas de Mesoamérica, de América Central, fueron el maíz y los frijoles, que dicen ellos, las judías, las patatas se domesticaron en Sudamérica, etcétera. Entonces, hoy en día, gracias a las técnicas moleculares, podemos saber exactamente los sitios de domesticación y qué alteraciones genómicas. Por eso, sabemos que las alteraciones genómicas fueron exactamente las mismas en casi todos los sitios. Y el hombre de genética no tenía ni idea. Fue una intuición, fue como el burgués gentilhombre que hacía genética sin saberlo. Se seleccionó contra natura un raquis tenaz en los cereales, por ejemplo. Aquí tenéis el trigo y su pariente en la parte de arriba, los égilops. Los égilops son los antecesores del trigo, la cebada y otros cereales. Y lo que tienen, como tienen muchísimas plantas salvajes, es un raquis frágil, para que en la madurez las semillas se dispersen en los lugares más dispersos que uno puede imaginar, porque de esa manera se asegura la supervivencia. Mientras que a un agricultor lo que le interesa es que las semillitas estén todas en el mismo raquis, y entonces por eso se seleccionó raquis tenaz en todos los cereales, en el arroz, en el trigo, etcétera. La germinación también interesa que sea uniforme desde el punto de vista del agricultor. En vida libre interesa todo lo contrario, que cada uno germine cuando sea, que el porte sea erecto también nos interesa, y eso se seleccionó en todas partes. Que los frutos, las semillas y los tubérculos sean cada vez más nutritivos y contengan menos tóxicos. No olvidemos que las plantas no están ahí para que nosotros nos las comamos. Nosotros las utilizamos para comerlas. Pero ellas tienen una serie de productos químicos, que aquí se han investigado bastante exhaustivamente, que les sirven para defenderse contra ataques externos de insectos. Tienen proteínas que son tóxicas frente a insectos, proteínas que son tóxicas y metabolitos secundarios que son tóxicos frente a distintos patógenos, etc. Hoy en día nos hemos olvidado que durante
milenios hemos estado comiendo exactamente el cereal y la leguminosa que nos tocó en suerte, porque ahora hablamos de los platos nacionales españoles como la tortilla de patatas o el gazpacho, y la tortilla de patatas no la comió el Cid Campeador. Las patatas tuvieron que venir de América después que Colón descubriera América y se aclimataran, que fue un esfuerzo grandísimo de los mejoradores de plantas para que se aclimataran al suelo y a las condiciones de cultivo europeos. Lo mismo puedo decir de los tomates y los pimientos, etcétera. Es decir, ya estamos ante una primera globalización después de los viajes de Marco Polo a la India y después de los viajes de Cristóbal Colón hacia América. Pero bueno, esto es una historia larga y difícil de resumir. En cualquier caso, el hombre, sin saber genética, sin aplicar los principios básicos de la biología, lo que sí supo es ir seleccionando semillas cada vez más gruesas y mejores. Aquí tenéis esquemáticamente cómo ha ido evolucionando el tamaño del maíz desde el antepasado salvaje, el teosinte, hasta los maíces híbridos que conocemos hoy en día. Pero las mejoras y los aumentos de rendimientos más dramáticos se han dado fundamentalmente en el siglo XX. En los cereales, por ejemplo, tenéis un poco ahí en la parte superior de esa diapo cómo ha ido aumentando el rendimiento del maíz como consecuencia de haber introducido los híbridos a partir de los primeros años del siglo XX. Y en la parte inferior, cómo influyó los descubrimientos de la Revolución Verde liderados por Norman Borlaug cuando seleccionó cereales de talla corta, aumentando así el índice de cosecha. Pero todos estos avances, tanto de la producción de los híbridos, aumento de rendimiento, como los de la Revolución Verde de mediados del siglo XX, están ya llegando a su límite. Y hoy en día se habla de una revolución génica como la única manera de aumentar el rendimiento de los cereales y de poder alimentar a la población que se nos avecina. Y este arranque vino precisamente del descubrimiento de la estructura en doble hélice del DNA, que tuvo lugar en 1953 por Watson y Crick, y eso a continuación, 20 años después, empezó la biotecnología con el descubrimiento de las endonucleases de restricción en 1970. Hoy en día hay que saber que el 100% de la insulina que se inyectan los diabéticos y numerosos fármacos son productos de la biotecnología. Y en plantas, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues 10 años después, aproximadamente en 1980, se aprendió a introducir de una manera controlada, gen a gen, aquellos genes que nosotros queríamos introducir en plantas. Es el inicio de las plantas transgénicas. No voy a entrar en detalles tampoco de cómo se hace esta tecnología. Sí es verdad que los científicos aprendieron a discernir desde el punto de vista molecular cómo funcionaba la interacción de una bacteria patógena del suelo, Agrobacterium, y demostraron que Agrobacterium hacía ingeniería genética transfiriendo parte de su material genético a las plantas. Ahí estaban los genes de virulencia de esta bacteria patógena. Los científicos quitaron esos genes de virulencia y en su lugar, dejando la capacidad de transmisión de Agrobacterium de sus genes a la planta, introdujeron ahí los genes beneficiosos que queríamos introducir en las cosechas. Aquellas plantas que no se dejan infectar bien por Agrobacterium tumefaciens, lo que se aprendió es a introducirlos con la pistola de genes, de las cuales tenemos varios ejemplares en este centro. Entonces, esta revolución científica que ocurrió en los años 80 se ha llevado al campo. Y aquí tenéis cómo ha ido evolucionando los números de hectáreas sembrados de cosechas biotecnológicas desde que en 1996 se sembrara la primera cosecha en el campo. Como veis, es un invento. La línea verde es la suma de las hectáreas en países desarrollados y en vías de desarrollo, la línea roja es en países en vías de desarrollo, el azul es en países desarrollados, y como veis, en 2011, el año pasado, se habían cultivado 160 millones de hectáreas a nivel mundial. Y lo importante también de esa cifra es que el 50% de esa extensión se ha hecho en países desarrollados y el otro 50% en países en vías de desarrollo, como pueden ser Brasil, la India, China, y Argentina. Bueno, no me da tiempo de comentar, ahí están singularizados. El que quiera saber qué países, cuántas hectáreas dedican a cultivos biotecnológicos, no tiene más que investigar en
por métodos informáticos el informe de Clive James, que lo produce cada año. Las 4 principales cosechas biotecnológicas son soja, maíz, algodón y colza. Y ahí tienen las 4. Y proporcionalmente, de toda la cosecha mundial de soja, el 82% está biotecnológicamente modificada. El algodón el 75%, el maíz el 32% y en colza el 26%. También aquí comentar que se hicieron una serie de experimentos en Andalucía con el algodón transgénico y al final la autoridad europea no permitió que se cultivara ese algodón transgénico, que permitía además obtener un rendimiento apropiado con la mitad de productos plaguicidas que requiere el almidón para que no se lo coman las distintas plagas que le afectan. Sin embargo, esa tecnología se está utilizando ampliamente en India y en el subcontinente asiático y nosotros importamos las camisetas de algodón. Un negocio redondo. Bien, estos son los distintos eventos que se han introducido en las distintas cosechas. Fundamentalmente tienen que ver con la mejora de la producción, aunque hay una serie de avances en los cuales se está mejorando la calidad de los productos alimenticios, como es el caso del arroz dorado y otros. Pero en general tienen que ver con resistencia a insectos, haciendo una transgénesis con una proteína BT o tolerancia a herbicidas, etc. ¿Qué pasa en España? En España, desde 2007 prácticamente estamos cultivando la misma cantidad, el mismo número de hectáreas, alrededor de 80.000 hectáreas, y eso significa como el 25% no llega del cultivo total del maíz. En España se siembra maíz transgénico expresando la proteína BT exclusivamente en aquellas zonas donde el ataque del taladro europeo, que es un lepidóptero cuya larva se introduce por los tallos y cercena todo el dispositivo de transferencia a través del xilema y del floema, etcétera, es una cantidad realmente muy pequeña y España es el país de la Unión Europea que cultiva una extensión mayor de productos transgénicos. ¿Por qué se da la circunstancia de que, a pesar de que en Europa se hicieron las primeras patentes y los primeros inventos, o se estudió cómo hacer las plantas transgénicas antes que los americanos, son los americanos los que están explotando y son los primeros productores de plantas transgénicas? Bueno, esto es simplemente ver de nuevo, volver otra vez a la diapositiva primera. La población humana está aumentando en un siglo desde 2.300 millones hasta más de 9.000 millones, esas son las perspectivas, y si distribuyéramos homogéneamente el espacio agrario entre el número de personas, vemos que en 1950 tocaríamos para alimentarnos a media hectárea por persona, mientras que en 2050 ya solamente nos queda 0,2 hectáreas por persona. Lo que quiere decir, de nuevo, que el rendimiento sigue siendo un objetivo agrícola de primerísimo orden, porque si no, las hambrunas van a ser las que hay ahora descritas en el sur del Sahara, en el Sahel, se van a extender por todo el mundo. Y en contra de la opinión, la eficiencia técnica favorece el medio ambiente. Es decir, aquí tienen ustedes la superficie media necesaria para obtener 1 tonelada de maíz. Con las variedades que había en 1967 se requerían 3.000 metros cuadrados, con las de 30 años después solamente una tercera parte. No me da tiempo de comprobar esta diapositiva. Tomen ustedes nota de esa página web, ifpri.org. Esto es un estudio que ha hecho el International Food Policy Research Institute en Washington, patrocinado por la Fundación Bill y Melinda Gates. Entonces, la idea detrás de todos los datos que hay aquí es: tenemos un problema de alimentar a la población. Para tratar de solucionarlo en este futuro inmediato que tenemos encima, vamos a aprender de los éxitos en los pasados 10 años. ¿Dónde se ha conseguido pasar de un estado de malnutrición o de hambruna a un estado de alimentación adecuada de la población y qué métodos se han utilizado? Entonces, hay de todo, en fin, no me da tiempo de comentarlo, pero
En resumidas cuentas, la agricultura va hacia una intensificación sostenible, lo más sostenible posible, hacia un laboreo mínimo. La tierra agrícola cada vez va a ser más escasa y no podemos perder ni un gramo de tierra laborable. Tendremos que aprender a obtener plantas que sean más resistentes a la salinidad, que aprovechen mejor el agua. El agua dulce es el segundo factor limitante para la producción agrícola. Tenemos que optimizar el riego, tenemos que reducir el desperdicio, es decir, el índice de cosecha tenemos que aumentarlo. Aquella parte comestible de la planta tiene que ir aumentando frente a toda la parte vegetativa, paja, etcétera, que desperdiciamos. Tenemos que cambiar nuestra dieta. Comemos demasiada carne y para obtener una caloría en forma de carne necesitamos 4 veces más de calorías en forma de granos para alimentar a los animales, o incluso 6 o 7 en el ganado vacuno. Lo que sí es cierto que el ganado vacuno también ejerce una labor importantísima de aprovechamiento de los pastos, que normalmente nosotros no podemos comer hierba. Ojalá pudiéramos comer hierba. Del mismo modo vamos a una agricultura de precisión, es decir, que tenemos que, por métodos informáticos, averiguar cuál es la predicción del clima, de las precipitaciones, para de esa manera planificar cada vez mejor la siembra y la recolección. La recolección se está haciendo ahora con variedades de élite, por ejemplo, en vid, para obtener vinos de alta calidad, es decir que, y desde luego tampoco puedo entrar a detallar este asunto, pero cuanto más tecnifiquemos la agricultura, mejor nos irá a todos. La genómica es algo que estamos aquí utilizando en este centro, pero que desde luego ha calado y ha modificado por completo la manera en que tenemos de entender la fisiología de las plantas. Para modificar las plantas, que tenemos que modificarlas, mejorarlas, cuanto mejor las conozcamos, mejor. En el año 2000 se obtuvo el genoma de la primera planta, que es una mala hierba que diríamos los agrónomos, la Arabidopsis thaliana, pero que tiene todos los genes, alrededor de 30.000 necesarios para hacer raíces, flores, frutos, semillas, etcétera, y que nos ha permitido conocer como nunca hasta ese momento la fisiología de las plantas. En el 2002 ya se hizo el genoma de una cosecha importante, el arroz, y hoy en día, con los avances en la tecnología genómica, prácticamente todas las plantas de interés agronómico y todos los animales que van a estar sus genomas secuenciados. Y eso ha permitido crear una serie de plataformas para hacer genética en reverso. La genética en reverso consiste en utilizar directamente un gen que nosotros conocemos y ver qué fenotipo hay, lo cual avanza enormemente el conocimiento. También existen plataformas, como ya habéis visto, de transcriptómica, donde se ponen unas señales que identifican todos y cada uno de los genes de una planta y podemos saber qué genes se iluminan y cuáles se apagan en función de determinados tratamientos bióticos, abióticos o con determinados mutantes. Eso mismo lo podemos hacer a nivel de proteína, que ya habéis visto las plataformas proteómicas, y a nivel de metabolitos secundarios, que son la metabolómica. Y el análisis de todos estos factores requieren de herramientas bioinformáticas. Y es importantísimo. Y ahí hay mucho trabajo para los jóvenes. Pues nada más. Muchas gracias.